Filosofía desatada. Todo el mundo quiere ser feliz, pero ¿y si la felicidad no fuera lo que crees? ¿Y si la felicidad no estuviera en lo que posees, en lo que consigues o en lo que otros piensan de ti? La mayor trampa de nuestra época es confundir placer con alegría y éxito con plenitud. Spinoza tenía claro que la felicidad no es una meta, sino un estado de ser. No depende de factores externos, sino de cómo entendemos la realidad y nuestra relación con ella. Es un error pensar que la felicidad es algo que se alcanza, la felicidad es algo que se es. Hay preguntas que llevan siglos esperando respuesta. Aquí, en Filosofía desatada, no prometemos certezas, pero sí la mejor compañía en la duda. Hoy vamos a desmontar las falsas ideas sobre la felicidad y a descubrir cómo Spinoza nos da un camino sólido para una alegría verdadera. Si el vídeo te hace pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez. Si hemos comprendido que la felicidad no es una meta sino una forma de ser, ahora toca dar un paso más, entender qué es lo que nos impulsa hacia ella. No es una casualidad ni una cuestión de suerte. Spinoza nos dice que todo en la naturaleza, incluidos nosotros, busca persistir en su existencia. No es solo un instinto de supervivencia, sino un impulso hacia el crecimiento, la expansión, en última instancia, la alegría. No hablamos de un optimismo vacío ni de una promesa ilusoria de bienestar eterno. Hablamos de una fuerza real, tan fundamental como la gravedad, que nos empuja a ser más de lo que somos en este momento. La alegría, entonces, no es un simple placer pasajero, sino una señal de que estamos avanzando en la dirección correcta. No es lo mismo disfrutar de un alimento que da placer momentáneo que sentir la satisfacción profunda de haber aprendido algo nuevo o haber cultivado una relación auténtica. Spinoza distingue entre pasiones que nos esclavizan y emociones que nos fortalecen. La diferencia entre ambas es crucial. Las primeras nos arrastran sin que podamos hacer nada, mientras que las segundas amplían nuestra capacidad de actuar. Imagina a alguien que se deja llevar por la pereza y pasa el día consumiendo entretenimiento vacío. En ese momento siente placer, pero cuando cae la noche, le invade una sensación de insatisfacción. En cambio, quien invierte su tiempo en algo significativo, aunque implique esfuerzo, experimenta una alegría más profunda, una que no se evapora al instante. Es importante entender que este impulso hacia la alegría no es un lujo filosófico. Está presente en la vida cotidiana, en cada una de nuestras decisiones. Cada vez que elegimos el camino fácil, movidos por una gratificación inmediata, estamos cediendo a una pasión. Pero cuando elegimos un camino que requiere esfuerzo y nos conduce a un crecimiento genuino, estamos alineándonos con nuestra verdadera naturaleza. Esta idea puede parecer abstracta, pero la vemos en nuestra propia vida. La diferencia entre la satisfacción efímera de las redes sociales y el sentimiento de plenitud al construir algo con nuestras propias manos. La diferencia entre reaccionar con ira y comprender la raíz de nuestro enfado. Aquí se abre una cuestión esencial. ¿Por qué, si nuestro impulso natural nos lleva a la alegría, tantas veces nos encontramos atrapados en emociones negativas? Spinoza tiene una respuesta clara. El problema no es la existencia de las emociones, sino nuestra relación con ellas. Si no entendemos cómo funcionan, nos arrastran, pero si aprendemos a observarlas y comprenderlas, podemos usarlas como guías en lugar de obstáculos. Y esto nos lleva directamente a lo que exploraremos en la siguiente parte del vídeo, cómo nuestras emociones moldean nuestra vida y qué podemos hacer para dejar de ser sus esclavos. Si todo en nosotros tiende hacia la alegría, ¿por qué a veces nos sentimos atrapados en emociones que nos debilitan? Spinoza nos ofrece una respuesta directa. No todas las emociones son iguales. Algunas nos expanden, nos fortalecen, nos impulsan hacia una vida más plena. Otras, en cambio, nos reducen, nos paralizan y nos arrastran a un estado de pasividad.
Comprender esta diferencia es clave, porque sin esa comprensión, las emociones nos gobiernan sin que nos demos cuenta. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que tienes una gran oportunidad enfrente, un nuevo trabajo, una relación significativa, un proyecto que realmente te ilusiona. Si lo abordas con entusiasmo, con la sensación de que tienes las herramientas para enfrentarlo, todo tu ser se activa. Tu energía se multiplica, las dificultades se sienten como retos y cada paso adelante te llena de satisfacción. Pero si lo enfrentas con miedo, la situación cambia por completo. La inseguridad hace que dudes de cada decisión. La ansiedad te consume y, en el peor de los casos, te paraliza antes incluso de intentarlo. La situación externa es la misma, pero la emoción que predomina lo cambia todo. Spinoza nos dice que la alegría es el reflejo de nuestra expansión, de nuestra capacidad de existir con mayor plenitud. Cuando sentimos alegría, es porque estamos avanzando en nuestro propio desarrollo. La tristeza, en cambio, es una señal de restricción de que algo en nosotros se está contrayendo. No significa que las emociones negativas sean malas o que debamos evitarlas, sino que debemos aprender a reconocerlas por lo que son indicadores de nuestro estado interno. Lo que nos lleva a un punto fundamental. Si las emociones pueden hacernos crecer o limitarnos, ¿qué podemos hacer para aprovecharlas a nuestro favor? Aquí entra una de las ideas más importantes de Spinoza. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas. No podemos simplemente decidir ser felices o dejar de tener miedo, pero sí podemos observar de dónde vienen esas emociones y qué nos están diciendo. Si cada vez que te enfrentas a un reto importante sientes ansiedad, el problema no es la emoción en sí, sino la interpretación que haces de ella. Si la ves como un obstáculo, te dominará. Si la entiendes como una señal de que estás ante algo significativo, puedes usarla como combustible para avanzar. Este cambio de perspectiva tiene consecuencias profundas en la vida diaria. Nos permite dejar de ser esclavos de nuestras emociones y empezar a utilizarlas como guías. Nos ayuda a distinguir cuando estamos atrapados en una reacción automática y cuando realmente estamos tomando decisiones alineadas con lo que queremos. Pero hay un aspecto todavía más poderoso que Spinoza nos plantea. La felicidad no solo es una cuestión de emociones, sino de expansión. En la siguiente parte del vídeo, exploraremos qué significa expandir nuestra existencia y cómo ese proceso nos lleva a una felicidad más sólida y duradera. Si nuestras emociones determinan cómo vivimos y nos relacionamos con el mundo, entonces la verdadera felicidad no puede ser un simple momento de placer, sino algo mucho más profundo, una expansión de nuestra propia existencia. Spinoza nos dice que la alegría nos fortalece, nos impulsa y nos permite crecer, mientras que la tristeza nos contrae, nos debilita y nos limita. La clave no está en evitar las emociones negativas, sino en comprender que nos permite avanzar y que nos estanca. Imagina que la vida es como un espacio en el que te mueves. Cuando experimentas miedo, culpa o incertidumbre, ese espacio se reduce. Todo parece más difícil, los obstáculos parecen insuperables y la energía para actuar se desvanece. En cambio, cuando sientes entusiasmo, curiosidad o satisfacción, ese espacio se expande. Ves más posibilidades, encuentras más caminos y te sientes capaz de afrontar los retos con mayor claridad. La felicidad no es un punto de llegada, sino la ampliación de tu capacidad de actuar en el mundo. Este crecimiento no ocurre por casualidad ni por una simple acumulación de experiencias placenteras. Spinoza nos dice que el conocimiento y la comprensión son las herramientas fundamentales para expandir nuestra existencia. No se trata solo de acumular información, sino de aprender a ver la realidad con mayor claridad. Por ejemplo, cuando comprendemos nuestras propias emociones en lugar de dejarnos arrastrar por ellas, ganamos control sobre nuestra vida. Si antes reaccionábamos con ira ante una crítica, ahora podemos analizar qué hay detrás de esa reacción y elegir una respuesta más inteligente.
En ese momento, hemos expandido nuestra existencia porque tenemos más opciones, más libertad. Este concepto no se limita al ámbito emocional, sino que se aplica a todos los aspectos de la vida. Cada vez que aprendemos algo nuevo, ampliamos nuestro mundo. Un idioma, una habilidad, una nueva perspectiva filosófica. Todo lo que nos permite ver más allá de nuestras limitaciones anteriores contribuye a esta expansión. Piénsalo así. Alguien que solo conoce su propio entorno tiene una visión reducida de la realidad, pero quien explora, cuestiona y aprende, vive en un mundo mucho más amplio. Entonces, ¿cómo podemos cultivar esta expansión en nuestra vida cotidiana? Aquí es donde Spinoza nos da una pista clave: evitar el juicio y abrazar la comprensión. En la siguiente parte del vídeo, veremos por qué juzgar nos encierra en una visión limitada del mundo y cómo cambiar nuestra perspectiva puede ser una de las herramientas más poderosas para vivir con mayor libertad. Si la felicidad es la expansión de nuestra existencia y el conocimiento es la herramienta que nos permite alcanzarla, hay un obstáculo fundamental que debemos superar: el juicio. Spinoza nos advierte que cuando juzgamos, en realidad no estamos comprendiendo, sino reaccionando de forma automática. Y cada vez que lo hacemos, reducimos nuestro mundo, limitamos nuestras posibilidades y nos encadenamos a una visión estrecha de la realidad. Pensemos en una situación cotidiana. Imagina que alguien te interrumpe bruscamente en el tráfico. Lo más común es reaccionar con ira. ¡Qué persona más irrespetuosa! En ese momento, hemos emitido un juicio y nos hemos quedado atrapados en la emoción que ese juicio ha generado. Pero, ¿qué pasa si intentamos comprender en lugar de reaccionar? Tal vez esa persona iba con prisa porque tenía una emergencia, o simplemente no nos vio. En lugar de quedarnos atrapados en la indignación, podemos liberarnos al darnos cuenta de que no todo gira en torno a nosotros. Y en ese instante, nuestra existencia se expande. Vemos más allá de nuestra reacción inmediata y ganamos una perspectiva más amplia. Este principio se aplica a todo. Cuando juzgamos a alguien por sus acciones sin tratar de entender su historia, nos quedamos en la superficie. Cuando nos obsesionamos con lo que es justo o injusto sin comprender las causas, caemos en el resentimiento. Spinoza nos dice que todo lo que ocurre lo hace por una necesidad natural. No significa que todo sea bueno o deseable, sino que nada sucede porque sí. Si comprendemos las causas, podemos actuar de forma más inteligente en lugar de simplemente reaccionar. Esto no significa que debamos ser pasivos ante la vida, sino que debemos cambiar la manera en que nos relacionamos con lo que nos sucede. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Spinoza nos invita a preguntarnos, ¿cómo puedo entender esto mejor? El juicio nos encierra, pero la comprensión nos da poder. Nos permite actuar con mayor claridad, reducir el conflicto interno y encontrar soluciones en lugar de limitarnos a la queja. Pero hay algo más profundo aquí. No solo juzgamos a los demás, sino que nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos decimos que no somos lo suficientemente buenos, que no hacemos lo suficiente, que deberíamos ser diferentes? Este tipo de juicio es una de las mayores fuentes de sufrimiento, porque nos divide internamente. Si en lugar de castigarnos aprendiéramos a comprendernos, podríamos transformar nuestra relación con nosotros mismos. Y aquí es donde esta idea nos lleva a la siguiente cuestión fundamental. Si comprender nos libera, ¿por qué seguimos atrapados en el miedo? ¿Qué nos impide vivir con mayor ligereza y confianza? En la siguiente parte del vídeo exploraremos el poder que tiene el miedo sobre nosotros y, más importante aún, cómo podemos liberarnos de él. Si comprender la realidad nos libera del juicio, ¿por qué seguimos atrapados en el miedo? Spinoza nos dice que el miedo es una emoción que surge cuando nos enfrentamos a algo que no entendemos o que sentimos fuera de nuestro control. Es una respuesta natural, pero cuando domina nuestras decisiones, nos convierte en prisioneros de nuestras propias limitaciones. El miedo no solo nos paraliza,
sino que reduce nuestra capacidad de actuar y nos encierra en una existencia más estrecha. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien tiene miedo al rechazo. Tal vez quiere expresar sus ideas en público o acercarse a alguien que le interesa, pero el miedo a la desaprobación le impide hacerlo. Si no comprende de dónde viene ese miedo, simplemente lo aceptará como un límite infranqueable. Pero si empieza a analizarlo, se da cuenta de que ese temor no es una verdad absoluta, sino una construcción basada en experiencias pasadas o en expectativas impuestas por otros. En el momento en que entiende esto, el miedo pierde parte de su poder y se convierte en algo manejable. No desaparece mágicamente, pero deja de controlarlo. La clave para liberarnos del miedo no es ignorarlo ni luchar contra él, sino conocer sus causas. Spinoza nos dice que el miedo es una señal de que percibimos algo como incierto o amenazante. Pero si comprendemos los mecanismos detrás de nuestras emociones, dejamos de ser sus esclavos. Un ejemplo claro es el miedo al futuro. Muchas personas viven en constante ansiedad por lo que pueda suceder, pero cuando empiezan a examinar de dónde proviene esa ansiedad, se dan cuenta de que gran parte de ella se basa en suposiciones, no en realidades. Si podemos distinguir entre lo que está en nuestro control y lo que no, aprendemos a enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos cambiar. Aquí es donde Spinoza nos ofrece un camino para vivir con mayor tranquilidad. La armonía con la realidad. En lugar de resistirnos a lo que no podemos controlar, podemos aprender a aceptarlo y dirigir nuestras acciones hacia lo que sí depende de nosotros. No se trata de resignación, sino de inteligencia emocional. Y es aquí donde el conocimiento y la comprensión se convierten en nuestras herramientas más poderosas. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable y aprendemos a movernos con la realidad en lugar de contra ella, encontramos una sensación de paz y libertad que el miedo jamás podrá darnos. Pero esta transformación no es solo teórica. En la siguiente parte del vídeo veremos cómo aplicar estas ideas en la vida diaria, con prácticas concretas para vivir con mayor armonía y sin ansiedad. Porque comprender el miedo es solo el primer paso. Lo importante es saber cómo utilizar este conocimiento para mejorar nuestra vida. Si el miedo se alimenta de la incertidumbre y el juicio nos encierra en una visión reducida del mundo, entonces el siguiente paso es aprender a vivir con coherencia. Spinoza nos dice que la felicidad no es un estado pasajero ni una acumulación de placeres, sino el resultado de una vida en armonía con nuestra propia naturaleza. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo podemos transformar el conocimiento en una forma concreta de vivir? El primer paso es la observación consciente. La mayoría de las veces, reaccionamos de forma automática ante lo que nos ocurre, sin detenernos a reflexionar sobre el origen de nuestras emociones. Si alguien nos critica, por ejemplo, el impulso inmediato es defendernos o responder con hostilidad. Pero si aplicamos lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos dar un paso atrás y preguntarnos, ¿de dónde viene esta reacción? ¿Es el miedo al rechazo lo que habla en mí? ¿Estoy interpretando esto como un ataque personal cuando en realidad es solo una opinión más? Al hacer esto, nos damos un margen de libertad. Ya no somos esclavos de la emoción del momento, sino que podemos decidir cómo queremos responder. Otra práctica fundamental es la coherencia entre pensamiento y acción. No basta con comprender intelectualmente que el miedo limita o que el juicio nos encierra. Debemos actuar en consecuencia. Si hemos entendido que la tristeza nos reduce y la alegría nos expande, entonces debemos tomar decisiones alineadas con esa comprensión. Esto significa, por ejemplo, elegir actividades que fomenten nuestro crecimiento en lugar de dejarnos llevar por hábitos que nos mantienen en un estado de pasividad. Un buen ejercicio es preguntarnos cada día, ¿lo que estoy haciendo me acerca a una mayor comprensión y expansión de mi existencia, o me mantiene en el mismo lugar? Spinoza también nos invita a practicar la aceptación inteligente. No se trata de resignarse, sino de entender qué cosas podemos cambiar y cuáles no. Si algo no está en nuestro control,
Luchar contra ello solo generará sufrimiento. En cambio, si aceptamos la realidad tal como es, podemos concentrar nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Un ejemplo claro de esto es la forma en que reaccionamos ante las opiniones ajenas. Si alguien nos malinterpreta o nos juzga, podemos pasar días preocupándonos por ello, o podemos aceptar que no podemos controlar lo que los demás piensan y seguir adelante con nuestra vida. Vivir en armonía, entonces, no significa evitar los problemas ni las emociones difíciles, sino aprender a manejarlas de una forma más inteligente. Y aquí es donde entra en juego una herramienta crucial que exploraremos en la siguiente parte del vídeo: el poder de la razón. Porque si bien las emociones nos influyen, es la razón la que nos permite dirigir nuestra vida de manera consciente y efectiva. ¿Cómo podemos utilizarla para tomar mejores decisiones y vivir con mayor claridad? Eso es lo que veremos a continuación. Si vivir en armonía con nuestras emociones nos permite actuar con mayor libertad, entonces hay una herramienta que debemos desarrollar para consolidar ese equilibrio: la razón. Spinoza nos dice que la razón es nuestra mejor guía, la única que puede liberarnos de la confusión y ayudarnos a tomar decisiones que realmente nos beneficien. Porque no basta con sentir menos miedo o reaccionar con menos juicio. También necesitamos un criterio claro para distinguir qué nos hace bien y qué nos arrastra al caos. Piensa en cuántas decisiones tomamos impulsados por emociones momentáneas. Compramos cosas que no necesitamos porque nos dejamos llevar por el deseo. Nos involucramos en discusiones inútiles porque en el momento sentimos la necesidad de defender nuestro orgullo. Incluso tomamos caminos de vida que, con el tiempo, nos damos cuenta de que no eran para nosotros, pero en su momento parecían la única opción. ¿Cuántas veces hemos mirado atrás y nos hemos preguntado, ¿en qué estaba pensando? Spinoza nos ofrece una respuesta. En esos momentos no estábamos guiados por la razón, sino por pasiones desordenadas. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida cotidiana? Tomemos un ejemplo concreto: el deseo de comprar algo impulsivamente. Al ver un objeto atractivo, surge una sensación de urgencia, como si lo necesitáramos de inmediato. Sin embargo, si nos detenemos un instante y analizamos la situación con claridad, nos damos cuenta de que ese deseo no es más que una reacción momentánea. Preguntarnos ¿qué ganaría realmente con esto? ¿O este deseo es coherente con lo que quiero a largo plazo? Nos permite tomar distancia y decidir con mayor inteligencia. Este mismo principio se aplica a cualquier decisión importante. Si en lugar de reaccionar nos tomamos un momento para reflexionar, podemos evitar muchos errores. La razón, entonces, no es fría ni distante, como a veces se nos hace creer. No se trata de reprimir las emociones ni de ser un ser puramente lógico. Se trata de entenderlas para no ser esclavos de ellas. Una mente guiada por la razón no es aquella que ignora sus sentimientos, sino aquella que sabe cuándo escucharlos y cuándo desafiarlos. Por ejemplo, alguien que siente ira ante una crítica puede dejarse llevar y responder con agresividad, o puede analizar si esa crítica contiene algo valioso que le ayude a mejorar. Spinoza nos propone que el uso de la razón nos acerca a la verdadera libertad, porque solo cuando comprendemos por qué hacemos lo que hacemos, podemos elegir realmente. Pero la razón no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones individuales, sino que también nos guía en algo aún más profundo: una vida ética. ¿Cómo podemos utilizar esta claridad para vivir con más integridad y construir una existencia con verdadero sentido? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte del vídeo. Si la razón nos permite tomar mejores decisiones y liberarnos del caos emocional, entonces la pregunta siguiente es inevitable: ¿cómo usamos esta claridad para vivir una vida ética? Para Spinoza, la ética no es un conjunto de normas externas impuestas por la sociedad, ni una serie de reglas morales arbitrarias. No se trata de seguir mandatos impuestos por tradición o religión, sino de actuar en coherencia con nuestra propia comprensión de la realidad. Es decir, la virtud no es un deber,
sino una consecuencia natural del entendimiento. Pensemos en la diferencia entre alguien que sigue una norma simplemente porque se la han enseñado y alguien que la sigue porque ha comprendido su valor. Un ejemplo claro es la honestidad. Hay quienes son honestos porque temen el castigo o porque quieren ser vistos como buenas personas. Pero para Spinoza, la verdadera virtud no nace del miedo ni del deseo de aprobación, sino de la comprensión de que actuar con verdad fortalece nuestra existencia. Quien entiende esto no necesita que nadie lo vigile. Es honesto porque sabe que la mentira debilita su conexión con el mundo y con los demás. Esto nos lleva a una idea clave. Cuanto más comprendemos la realidad, más naturalmente nos inclinamos hacia el bien. No porque alguien nos lo ordene, sino porque nos damos cuenta de que lo contrario solo nos lleva al sufrimiento. Una persona guiada por la razón sabe que la envidia o la ira solo la desgastan, que el resentimiento solo la encadena, que el egoísmo la aísla. Y por eso elige otra forma de vivir. No porque deba, sino porque comprende que es la única manera de existir con plenitud. Este enfoque nos obliga a replantearnos cómo entendemos la ética en nuestra vida cotidiana. Muchas veces seguimos reglas sin cuestionarlas, sin preguntarnos si realmente nos acercan a una vida mejor. Pero si tomamos la ética como un camino de comprensión, como una forma de alinear nuestras acciones con lo que realmente nos beneficia, entonces dejamos de ser autómatas de normas externas y empezamos a vivir con autenticidad. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta idea a todas nuestras decisiones? ¿Cuántas de nuestras elecciones cambiarían si en lugar de preguntarnos ¿qué está permitido?, nos preguntáramos ¿qué me hace crecer como persona? Y aquí es donde la ética se convierte en algo profundamente práctico. Porque cuando vivimos de acuerdo con nuestra naturaleza y con lo que hemos comprendido, sentimos una libertad que ninguna imposición externa puede darnos. Pero, ¿qué significa exactamente ser libre según Spinoza? En la siguiente parte del vídeo exploraremos cómo la libertad no es simplemente hacer lo que queremos, sino entender realmente lo que nos conviene y actuar en consecuencia. Si la razón nos guía hacia una vida ética y nos ayuda a actuar con coherencia, entonces el siguiente paso es llevar esta comprensión a la práctica. Porque la filosofía no tiene valor si se queda en teorías abstractas. Su verdadero poder radica en su aplicación diaria, en su capacidad para transformar la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Para Spinoza, la sabiduría no es una acumulación de conocimientos, sino la habilidad de aplicar lo que comprendemos en cada aspecto de nuestra existencia. Pensemos en una situación cotidiana, el estrés en el trabajo. Muchas personas viven con una ansiedad constante, atrapadas en la presión de cumplir expectativas, de no fallar, de mantener el control absoluto de cada situación. Pero si aplicamos la perspectiva de Spinoza, entendemos que esta ansiedad no surge de la realidad en sí, sino de nuestra relación con ella. Nos aferramos a la ilusión de que podemos controlar cada aspecto de nuestra vida, y cuando algo escapa de nuestro dominio, sentimos angustia. La solución no está en eliminar los desafíos externos, sino en modificar nuestra percepción de ellos. Si aceptamos que hay factores que no dependen de nosotros y que la única respuesta inteligente es enfocarnos en lo que sí podemos manejar, el estrés pierde su poder sobre nosotros. Esta misma lógica se aplica a nuestras relaciones personales. ¿Cuántos conflictos nacen del deseo de que los demás actúen de acuerdo con nuestras expectativas? Nos frustramos porque alguien no reacciona como esperábamos, porque una persona no valora lo que hacemos o porque sentimos que no nos comprenden. Pero Spinoza nos diría que este sufrimiento es el resultado de nuestra propia ignorancia. Queremos que la realidad se ajuste a nuestra voluntad, en lugar de entenderla tal como es. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a comprender, los conflictos se transforman. En lugar de reaccionar con ira o decepción, podemos ver las acciones de los demás como parte de una lógica interna que no siempre está relacionada con nosotros. Y al hacerlo, nos liberamos de muchas cargas emocionales innecesarias. Otro ejemplo clave es la toma de decisiones.
Muchas veces nos debatimos entre lo que deberíamos hacer y lo que realmente queremos. Nos dejamos llevar por impulsos momentáneos o por presiones externas, sin detenernos a analizar si nuestras elecciones están alineadas con nuestra naturaleza. Spinoza nos recuerda que una vida bien vivida es aquella en la que nuestras decisiones no surgen del miedo o del deseo inmediato, sino de una comprensión profunda de lo que realmente nos beneficia. Antes de actuar, podemos preguntarnos, ¿esto me expande o me reduce? ¿Estoy eligiendo desde la claridad o desde la confusión? Esta simple práctica nos ayuda a evitar errores que solo traen frustración. Pero hay algo aún más profundo aquí. La verdadera aplicación de la filosofía de Spinoza no solo nos permite vivir con mayor tranquilidad y sabiduría, sino que también nos conduce a un estado de libertad auténtica. Porque cuando dejamos de ser esclavos de nuestras emociones, del juicio y de la confusión, nos volvemos dueños de nuestra propia existencia. Y aquí surge la pregunta clave: ¿qué significa realmente ser libre? En la siguiente parte del vídeo exploraremos cómo la libertad, en el sentido espinosista, no es hacer lo que queremos en cada momento, sino comprender lo que realmente nos conviene y actuar en consecuencia. Si hemos visto que la sabiduría práctica nos ayuda a tomar mejores decisiones y vivir con mayor claridad, el siguiente paso es abordar una de las mayores ilusiones que nos atrapan: la falsa idea de libertad. En nuestra sociedad, solemos pensar que ser libre significa hacer lo que queramos, sin restricciones ni límites. Pero Spinoza nos advierte que esa concepción es errónea. No somos realmente libres cuando seguimos cualquier impulso, sino cuando entendemos qué es lo que verdaderamente nos conviene y dirigimos nuestra vida en función de ello. Imaginemos dos personas. La primera cree que la libertad consiste en ceder a sus deseos sin cuestionarlos. Si tiene hambre, come lo primero que encuentra. Si siente enojo, lo expresa sin filtro. Si desea algo, lo persigue sin preguntarse si realmente lo necesita. Desde fuera, podría parecer que esta persona hace lo que quiere, pero en realidad está gobernada por fuerzas que no controla. No ha elegido conscientemente su camino, sino que simplemente reacciona a lo que siente en cada momento. La segunda persona, en cambio, también experimenta deseos y emociones, pero en lugar de obedecerlos ciegamente, los examina. Si siente hambre, se pregunta qué comida le hará bien. Si se enoja, analiza la causa antes de actuar. Si desea algo, evalúa si ese deseo está alineado con su bienestar a largo plazo. Esta segunda persona, según Spinoza, es verdaderamente libre, porque no está a merced de impulsos pasajeros, sino que dirige su vida con entendimiento. Esto nos lleva a una conclusión esencial. La libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de autodominio. No se trata de reprimir nuestras emociones o de convertirnos en seres fríos y calculadores, sino de aprender a canalizar nuestros deseos de manera que realmente nos beneficien. Una persona que entiende esto se vuelve menos vulnerable a la manipulación, al arrepentimiento y a la insatisfacción constante. ¿Cuántas veces hemos cedido a un impulso solo para darnos cuenta después de que nos llevó a un estado peor? Spinoza nos enseña que cada vez que actuamos sin comprensión, nos estamos alejando de la verdadera libertad. Pero hay algo aún más profundo en esta idea. La libertad auténtica no solo implica dirigir nuestros propios deseos, sino también liberarnos de las ilusiones que nos mantienen atrapados en una existencia limitada. Muchas veces creemos que seremos felices cuando logremos algo externo: éxito, reconocimiento, una relación ideal. Sin embargo, esta búsqueda infinita nos deja siempre en un estado de carencia, de espera. Spinoza nos propone que la libertad última no consiste en perseguir sin descanso lo que creemos necesitar, sino en descubrir una fuente de felicidad que no dependa de lo externo. Y esto nos lleva a la siguiente gran cuestión. ¿Cuál es la felicidad suprema según Spinoza? ¿Cómo podemos encontrar una satisfacción que no sea efímera, sino duradera? En la siguiente parte del vídeo,
Exploraremos la respuesta a esta pregunta y cómo el amor intelectual a Dios representa la culminación de la libertad y la comprensión. Si la verdadera libertad consiste en comprender nuestra naturaleza y dirigir nuestros deseos de manera racional, entonces la culminación de este proceso es lo que Spinoza llama el amor intelectual a Dios. Pero aquí es donde debemos hacer una distinción fundamental. El Dios de Spinoza no es una figura personal, no es un ser que dicta normas ni que espera adoración. Para Spinoza, Dios es la totalidad de la existencia, el orden infinito del universo, la estructura misma de la realidad. Comprender a Dios, entonces, no es un acto de fe, sino un acto de entendimiento. Y amarlo intelectualmente significa vivir en armonía con la verdad de lo que somos y de lo que nos rodea. Imagina por un momento que logras ver el mundo sin resistencia, sin expectativas distorsionadas, sin miedos innecesarios, que aceptas las cosas tal como son, sin querer que fueran diferentes, sin sentirte en lucha constante con la realidad. Este estado de claridad es lo que Spinoza identifica como la máxima forma de felicidad. No se trata de resignación, sino de una comprensión tan profunda de la naturaleza de la existencia que el sufrimiento innecesario desaparece. Cuando entendemos que todo lo que sucede en el universo sigue un orden necesario, dejamos de aferrarnos a lo que no podemos cambiar y aprendemos a fluir con la realidad en lugar de luchar contra ella. Pensemos en un ejemplo concreto. Una persona que pierde su trabajo puede reaccionar con angustia, rabia y frustración. Pero si ha alcanzado este nivel de comprensión, en lugar de ver la situación como una injusticia o como un castigo, la verá como parte del movimiento natural de la vida. No significa que no actúe para mejorar su situación, sino que no se deja consumir por el sufrimiento. Acepta lo que ocurre, extrae aprendizaje de ello y sigue adelante con serenidad. Este amor intelectual a Dios es la máxima expresión de la expansión de nuestra existencia. Ya no dependemos de circunstancias externas para ser felices. No necesitamos que todo salga como queremos para sentirnos en paz. Nuestra felicidad se vuelve inquebrantable porque no se basa en la posesión ni en la validación externa, sino en la conexión profunda con la realidad tal como es. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si alcanzar este estado es posible, ¿cómo podemos aplicarlo de manera práctica en nuestra vida diaria? En la siguiente parte del vídeo exploraremos cómo este nivel de comprensión nos permite vivir con plenitud, libres del miedo y del deseo constante de control. Si el amor intelectual a Dios nos permite comprender la realidad sin resistencia y encontrar una felicidad que no dependa de factores externos, entonces el siguiente paso es aplicar esta comprensión a nuestra vida diaria. Vivir en plenitud no significa que nunca enfrentaremos problemas, sino que nuestra relación con ellos cambia por completo. La serenidad no viene de evitar el sufrimiento, sino de entenderlo de tal manera que ya no nos domina. Imagina que atraviesas una dificultad, una pérdida, un fracaso, una decepción. Lo habitual es que nuestra mente se aferre a la lucha, preguntándose por qué ha sucedido, resistiéndose a aceptar la situación y generando aún más sufrimiento. Pero cuando vivimos en armonía con la realidad, entendemos que todo lo que ocurre es parte del orden necesario del universo. Esto no significa que debamos ser indiferentes o que no nos duela, sino que dejamos de verlo como algo injusto o como una amenaza a nuestra felicidad. La emoción está ahí, pero ya no nos gobierna. Pensemos en un ejemplo concreto, alguien que pierde a un ser querido. Enfrentar la muerte es uno de los mayores desafíos emocionales, porque sentimos que algo nos ha sido arrebatado. Pero si aplicamos la perspectiva espinosista, podemos ver el dolor sin ser destruidos por él. Apreciamos lo que esa persona fue en nuestra vida. Entendemos que la muerte es parte del orden natural y que el amor que sentimos no desaparece con la ausencia física. No es negar el dolor, sino darle un lugar que no nos paralice. Lo mismo ocurre con los fracasos personales. En lugar de verlos como castigos o como prueba de que no somos suficientes, podemos entenderlos como experiencias que nos enseñan algo.
Si vivimos con esta claridad, nuestra existencia deja de estar marcada por la frustración y el resentimiento y se convierte en un proceso de aprendizaje constante. Ya no luchamos contra lo inevitable, sino que nos adaptamos con inteligencia y flexibilidad. Esta serenidad no es pasividad. No significa aceptar cualquier cosa sin actuar, sino saber distinguir que merece nuestra energía y que es mejor dejar fluir. La mente que ha alcanzado esta comprensión no es una mente apagada, sino una mente libre. Y aquí surge la pregunta final. Si todo esto nos lleva a una vida más plena, ¿cómo podemos cerrar este viaje filosófico con una reflexión que nos acompañe más allá del vídeo? En la última parte exploraremos cómo la alegría de existir no es un ideal inalcanzable, sino algo que está al alcance de quien decide ver la realidad con otros ojos. La felicidad no es un misterio inalcanzable ni un privilegio reservado para unos pocos. Spinoza nos muestra que la alegría de existir es una posibilidad real, al alcance de quien decide mirar la vida con otros ojos. No se trata de negar el dolor ni de fabricar ilusiones, sino de aprender a vivir con inteligencia y armonía, comprendiendo el orden de la realidad en lugar de luchar contra él. La clave no está en acumular placeres o evitar dificultades, sino en expandir nuestra existencia a través del conocimiento y la comprensión. Cada vez que dejamos de reaccionar automáticamente y elegimos ver más allá de nuestras emociones inmediatas, estamos practicando esta forma de libertad. Cada vez que entendemos en lugar de juzgar, cada vez que aceptamos sin resignarnos, cada vez que decidimos actuar en función de lo que nos fortalece en lugar de lo que nos encadena, estamos viviendo con más plenitud. Spinoza nos invita a hacer de este proceso nuestra forma de vida. Vivir bien no significa que todo sea perfecto, sino que todo tenga sentido. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cómo podemos aplicar esta visión en nuestro día a día? ¿Qué hábitos, pensamientos o actitudes podríamos transformar para vivir con mayor claridad y serenidad? Quizás la mejor respuesta no esté en el vídeo, sino en lo que escribas tú. Lo cierto es que no hay un final, solo más preguntas. Pero por ahora, lo dejamos aquí. Nos vemos en la próxima duda. Si esto te ha hecho pensar, ya ha valido la pena. Y si no, vuelve a verlo. Tal vez lo haga la segunda vez.